Hola, bendecido día, qué gusto compartir con ustedes y saludarles en este ya quinto domingo de la octava de Navidad. Ya hace 5 días que gritábamos y escuchábamos a los ángeles diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y bueno, es parte de nuestro camino reflexionar sobre las diversas necesidades, implicaciones y alegrías de ese gran encuentro donde lo humano y lo divino convergen primero en ese frágil niño y de esa manera nosotros también poder tener acceso a la plenitud de la santidad a través de Cristo Jesús. En este día nos presenta una realidad muy importante y que muchas veces se vuelve muy difícil desde nuestra experiencia de fe, que es justamente la obediencia, el sometimiento. Pero el sometimiento que no va desde una partida de una obligación o de una subyugación de alguien superior a alguien inferior, sino nace y parte del amor. Someterse por amor, entregarse por amor, dar la vida por amor. Ya desde la primera lectura que estábamos meditando en el del texto de la primera carta del apóstol San Juan, en ese capítulo 2, habla de que el que ama a Dios escucha su palabra, el que ama a Jesús actúa como Él actuó, cumple sus mandamientos, sigue sus enseñanzas, camina según sus preceptos. Porque a veces la palabra como tal, mandamientos, nos resulta como algo que quiere coartar nuestra vida, algo que quiere limitar nuestra libertad. Cuando si nos vamos a la esencia fundamental de cada uno de esos preceptos, lo que buscan es una vinculación más pacífica, y no hay ley moral y no hay ley más completa justamente que esos 10 mandamientos. ¿O acaso es bueno robar? ¿Es bueno faltar el respeto a nuestros padres? ¿Es bueno desear los bienes ajenos? ¿Es bueno, en ese caso, matar a las otras personas? ¿Acaso es bueno desear a las personas, a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo? La envidia no es buena bajo ninguna circunstancia. Entonces, el hecho de querer limitar una enseñanza en función de una palabra, en este caso mandamientos, es más bien limitar justamente un camino que nos da el Señor para poder vivir en plenitud, para poder vivir en felicidad. Y es que volvemos al tema de lo que es el sometimiento por el amor. ¿Por qué? Porque justamente el evangelio que hoy escuchamos de Lucas pues nos presenta un claro ejemplo de eso. Sabemos y entendemos que para poder cumplir su misión y para poder ser en ese aspecto ese sacrificio perfecto que merecía o que necesitaba nuestra salvación, Cristo tuvo que nacer sin la mancha del pecado original. Y obviamente para que eso ocurriera, tenía que haber, por los méritos de Cristo, haber preservado a su Madre Santísima de justamente esa mancha que se venía trasladando de generación en generación desde nuestros primeros padres. Es decir, María, en lo que conocemos como el dogma de la Inmaculada Concepción, por los méritos de Cristo y por la gracia de Cristo, fue salvada del pecado original desde el momento de su concepción en el vientre de Santa Ana. En el momento de encuentro de San Joaquín y Santa Ana, pues María es liberada propiamente desde el pecado original. ¿Y justamente para qué? Para que el Hijo que viniera por obra del Espíritu Santo en sus entrañas, que requería propiamente del material, de la carne, de la sangre, de lo que María se alimentara para poder desarrollarse, pues también fuera liberado de esa mancha del pecado original y de esa manera también pues poder salvarnos a nosotros. Pues bien, María y Jesús ya no tenían ese pecado, ya no tenían la necesidad de purificarse según la ley mosaica. Pero dice el texto que ellos van al templo, presentan el rescate. ¿Para qué? Para cumplir la ley que ha implementado el Señor, que ha implementado Dios Padre Todopoderoso. Y es que entramos en esa frase muy conocida, pero a veces muy poco aplicada o usada a conveniencia, que es:
el que obedece no se equivoca, y aquel que escucha los preceptos de Dios no se equivoca. Aquel que escucha los designios que Dios le da no se equivoca. Aquel que escucha a aquellos a quien Dios les da autoridad para poder guiar nuestro camino no se equivoca. Y bueno, aquí entra otra realidad muy importante de lo que es la vida de fe: la obediencia, pero también la contradicción. Dice el texto que mientras estaban ellos haciendo todo el ritual de entrega del sacrificio, de las tórtolas y demás, ¿qué es lo que hace justamente un hombre llamado Simeón? Ve a Jesús, reconoce, porque el Señor le había dado el privilegio de darse cuenta el momento en el que iba a llegar el Mesías, y dice: ahora sí, Señor, puedes dejar a tu hijo morir en paz, porque ha visto propiamente a aquel que estaba llamado a ser luz de Israel, a ser luz de las naciones. Y después vuelve a ver a María y le dice que ese niño va a ser fruto o va a producir una gran contradicción. Y María, ella como su madre, le dice: una espada traspasará tu corazón. Entonces, aquí entramos nuevamente a eso del sometimiento y a eso de la contradicción. Seguir a Jesús muchas veces nos dará o nos ganará muchas humillaciones, muchos señalamientos, muchas espadas que traspasarán nuestro corazón. Pero como María lo hizo en aquel momento de la anunciación, diciendo: hágase en mí según tu palabra, y se entrega completa y plenamente al designio de Dios, así nosotros también estamos invitados a darnos de la misma manera, a darnos totalmente sin limitaciones. Pero es un proceso que debemos ir llevando y que debemos ir aprendiendo. Pero también comprender que es Cristo la luz que ilumina nuestra vida, aunque el mundo diga que justamente esas enseñanzas, esos preceptos, esos mandamientos no aplican para nuestra sociedad actual, no aplican, son cosas arcaicas, son cosas ya pasadas de moda, no son ortodoxas, ya esto no es, ya hay que actualizar, que es la palabra tal vez más peligrosa, máxime cuando hablamos dentro de la iglesia. Hoy vivimos también momentos muy difíciles, donde tal vez hay mucho descontento en diversas áreas, incluso dentro de la iglesia. Pero entonces, aquí es donde volvemos a decir: someternos en el amor y esperar que Dios haga su parte, que Dios guíe, que Dios ilumine. Como María. María, en ese momento de fidelidad y de alegría de ver al niño recién nacido, que como madre se goza de esa criatura que está naciendo, va a entregarlo al Señor, va a presentárselo al Señor en el templo, y justamente recibe esa propiamente profecía que le dice que una espada va a traspasar su corazón. Y así va a ser, y así se va a dar. Bueno, ya ayer meditábamos sobre la huida de Egipto, que ya era un momento de angustia. De hecho, recordemos que en la imagen de Nuestra Señora de los Dolores hay 7 espadas, que son 7 momentos donde ella sufre justamente por su hijo, por ese vínculo que los une. Pero también unido a ese saber que va a haber dolor, puede más la fidelidad, puede más el sometimiento del amor, puede más esa amor que une, que vincula y lleva hasta las últimas consecuencias. Un amor que es tan necesario actualmente en los matrimonios, en las familias, en los amigos, en los novios, en cada momento. Ese amor que nos permita entregarnos al otro y juntos vencer cada una de las adversidades. Pidámosle al Señor verdaderamente esa capacidad de amar al nivel ese del someternos por amor, buscando el bien del otro, claramente, donde los dos podamos acercarnos a Dios, donde los dos podamos cumplir la voluntad de Dios uno con el otro, y de esa manera podamos santificarnos mutuamente, o en grupo, en familia, con los amigos. Ese sometimiento que transforma. Y de esa manera, viviendo también, como lo hizo María con Jesús, toda la situación,
todas las dificultades de su pasión, después podamos decir como esa bella oración que cambiamos por el Ángelus durante la Pascua. Entonces, la Reina del Cielo, alégrate, porque aquel que llevaste en tu seno ha vencido la muerte. Llevemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, el que ha nacido en el humilde pesebre de nuestra vida, pues que se mantenga ahí firme y que sea nuestra luz que ilumine, como decía Simeón, y de esa manera nosotros también darnos cuenta que el Señor vive y poder alegrarnos con gozo de que Él ciertamente ha vencido a la muerte y con su victoria pues nos lleva a nosotros a la vida eterna. Estamos a punto de cerrar un año en el que hemos vivido muchas dificultades, en las que quizá hay cruces que han pues entorpecido nuestra vida, que la han puesto un poco más difícil, pero con la confianza de que a las puertas de un nuevo año Dios actúa perfectamente, y aquel que obedece a Dios no se equivoca, y aquel que se somete al gran amor que Dios le ha dado nunca quedará defraudado. Que esa sea nuestra consigna para este nuevo año, y de esa manera poder caminar siempre con alegría y seguir siendo sal y luz para los demás. Feliz miércoles y que Dios te bendiga.